Hoy os traigo un cuento, un relato que todo parecido con la realidad puede ser pura casualidad o causalidad. Como siempre os digo, bienvenidos aquí a La Ayuda está dentro de ti. Quedaros hasta el final, escuchad, porque sé que el 99% de las personas que lo van a escuchar lo van a comprender y otro tanto no van a querer entender. Tanto da. Y comienza así. Érase una vez un barco tan grande, que era millones de veces más grande que el mismísimo Titanic. En ese barco, ese transatlántico inmenso, enorme, vivían millones y millones de personas que no les faltaba absolutamente de nada. Estaban bien, estaban controlados por esa estructura que habían formado. Habían pasado tantos y tantos años desde la última vez que tomaron tierra, que la gran mayoría ni lo recordaban, ni siquiera recordaban las historias de sus padres, de sus abuelos, que les habían contado que ancestralmente se vivía en armonía en tierra con una infinidad de animales, plantas y demás. Definitiva, voy al grano ahí. Hubo una noche que ese grandísimo transatlántico sufrió una avería. Muchos dijeron que era de una forma causada por algo, por alguien. Total, fue que ese barco, ese transatlántico, se empezó a hundir, se empezó a naufragar. Mientras, por la noche, todo el mundo que estaba allí en ese barco estaba durmiendo. La gran mayoría. Por tanto, cuando quisieron despertar, estaban en medio del mar, de los océanos, cada uno extendido por un lugar diferente, separados, sin poder tener contacto con los demás, sin poder saber qué había ocurrido. Y lo que ocurrió es que una gran parte, o una pequeña parte, había despertado durante el naufragio. Otros, que ya estaban despiertos, les aconsejaron hacia dónde nadar, hacia qué dirección, porque antes de que el barco se hundiese habían visto tierra en el horizonte y entonces sabía hacia dónde dirigirse. Pero cuando cayeron al mar, desde allí no se podía ver, aunque sabían la orientación. Así que se empezaron a agrupar y muchas personas se sumaron a remar, a nadar en una dirección para ir a tomar tierra. Pasado un tiempo, esas personas comenzaron a avistar tierra desde la lejanía, aunque aún estaban en el mar, estaban en esas condiciones adversas, ya sabían dónde querían ir, ya sabían cuál era su objetivo. Pero la grandísima parte, el 90% de los habitantes de ese inmenso barco, aún seguían en las profundidades, navegando en ese océano. eh, Sin saber, sin sentido, sin rumbo. No sabían dónde estaba el norte, no tenían ni idea dónde estaría la Tierra. En definitiva, solamente el capitán y unos tripulantes eran los que les decía que tenían que remar y nadar en una dirección que para nada era la adecuada. Pero ellos, la gran inmensidad de las personas, no sabían hacia dónde tenían que remar porque no veían. Por tanto, confiaron en ese capitán y en toda su tripulación, la cual hicieron que ese barco se hundiera por irresponsabilidad o por temeridad. Da igual. La cuestión es que las tantas personas que estaban despiertas viendo hacia dónde estaba la Tierra y dónde se tenían que dirigir, empezaron a clamar a las demás personas que les siguieran, que por favor ellos habían visto la Tierra y que se dirigían hacia allí. Pero ese 90% simplemente hacían caso a ese capitán, a esa tripulación, sin saber a dónde les llevaba. Simplemente porque toda su vida habían confiado en ellos y toda su vida les habían ayudado, les habían dado todo lo que tenían,
pero en aquel momento no tenían nada. Simplemente la versión de una pequeñísima parte a la cual hacían caso y a una inmensidad de otras personas que lo habían visto con sus propios ojos que no querían reaccionar. Por tanto, al final de la historia pueden haber muchos finales, y tanto que sí. Hoy por hoy, ese final, ese 10% llega a la Tierra y comienza una nueva vida, cada cual la que le guste, la que le interese y la que mejor le venga, respetando a uno mismo y a todo su entorno. Y el resto, ese 90%, la gran mayoría se quedaron dormidos, se quedaron remando en la dirección del capitán. Y unos cuantos que se fueron despertando durante el camino y vieron que el capitán les llevaba a la muerte segura, decidieron darse la vuelta. Algunos de ellos sí que lo lograron. Pusieron toda su fuerza y consiguieron llegar donde estaba ese 10%. Pero la gran parte se quedaron por el camino por no reaccionar a tiempo. Así que esa moraleja os la dejo para vosotros, que no es cosa de mía. Es algo que me acabo de inventar hace escasos 10 minutos. Me salió así en una conversación que estaba teniendo y explico una historia, un relato, un cuento, para que se pudiera entender esta situación. Si la puedes ligar a lo que está sucediendo, muy bien. Si no, no pasa nada. Es simplemente un cuento. Y ahí se queda. Sin más, nos vemos muy pronto. Desde aquí os mando un fortísimo abrazo. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias.